Seguramente han visto las noticias últimamente. A principios de 2026, los titulares de todo el mundo se volvieron a encender con una alerta sanitaria por brotes del virus Nipah en el sur de Asia. Y claro, es imposible no recordar crisis pasadas. Este virus, conocido por ser extremadamente letal, está de nuevo en el centro de la conversación global. Y créanme, con justa razón. Y con estas noticias, la pregunta que está en la mente de todos es, inevitable, sobre todo después de lo que vivimos con el COVID-19, ¿será que el Nipah podría causar la próxima gran pandemia? Bueno, para responder a eso tenemos que analizarlo a fondo, entender qué puede hacer y cómo nos podemos defender. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Primero lo primero, los datos duros, que nos dicen por qué esto es tan serio. Estamos hablando de una tasa de letalidad que va del 40 hasta el 90%. Es uno de los patógenos más mortales que conocemos. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, lo tiene en su lista de patógenos prioritarios. Y el punto crucial es que todavía no tenemos una vacuna o un tratamiento específico aprobado. Así que sí, el riesgo es altísimo. Ok, para entender bien la amenaza real, primero hay que conocer al adversario. ¿Qué es exactamente este virus Nipah? ¿Y de dónde salió? A ver, el Nipah es lo que se conoce como un virus zoonótico. ¿Qué significa eso? Sencillo, que brinca de animales a humanos. En este caso, su hogar natural, su reservorio, son los murciélagos que comen fruta. El problema es cuando llega a las personas porque puede causar dos cosas terribles. Una insuficiencia respiratoria muy aguda y encefalitis, que es, para que nos entendamos, una inflamación del cerebro que muy a menudo resulta fatal. Entonces, ¿cómo llega a nosotros? Imaginen una cadena. Todo empieza con los murciélagos. De ahí, el virus puede brincar a las personas si consumimos algo contaminado con su saliva u orina, como la savia de palma cruda, por ejemplo. A veces hay un animal intermedio, como pasó con los cerdos, que digamos que amplifica el problema. Y una vez que está en un humano, bueno, ahí sí se puede pasar a otra persona. Pero necesita un contacto muy directo, muy cercano, con fluidos corporales. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque resulta que no hay un solo tipo de Nipah. Hay dos linajes principales. Por un lado está la cepa de Malasia. Esa usó a los cerdos de intermediarios. Tiene una letalidad de como el 40% y casi no se contagia entre humanos. Pero por otro lado está la cepa de Bangladesh, que es la de los brotes recientes. Y esta sí que es preocupante. Brinca directo de los murciélagos, su letalidad es de más del 70% y ha demostrado que se contagia más fácil de persona a persona. Perfecto. Con toda esta información ya en mente, volvamos a la pregunta del millón. Pero ahora con el fantasma que todos conocemos, el COVID-19. Vamos a comparar, ¿qué tan diferente es el Nipah del virus que nos encerró a todos? Miren, la diferencia se puede resumir de una forma muy simple. Nipah y COVID-19 son casi opuestos, como el yin y el yang de las amenazas virales. El superpoder del Nipah es su letalidad. Es aterradoramente mortal. Pero su punto débil, su talón de Aquiles, es que le cuesta muchísimo trabajo contagiarse. El COVID-19, en cambio, era todo lo contrario. Su superpoder era esa increíble facilidad para transmitirse, mientras que su letalidad, aunque fue muy seria, era mucho, mucho más baja en comparación. Ahora vayamos a los números, que nunca mienten. Fíjense en la primera fila, mortalidad. La diferencia es brutal. Hasta un 94% para Nipah. Ahora comparen eso con el COVID. Pero bajemos a la segunda fila, la transmisibilidad, el famoso R0. Y aquí, amigos, está la clave de todo. 0.48 para Nipah. Eso significa que cada infectado contagia a menos de una persona. El COVID original ya superaba el 3. Y para rematar, el Nipah se mueve en gotas pesadas, no en aerosoles como el COVID. Y los casos asintomáticos, que fueron el motor silencioso de la pandemia, son rarísimos con el Nipah. Con todos estos datos sobre la mesa, creo que ya podemos llegar a un veredicto bastante claro sobre el potencial real del virus Nipah para causar una pandemia hoy en día. Este es el número que hay que recordar, 0.48. Ese es el famoso R0 del Nipah. Y la regla de oro en epidemiología es simple. Para que algo se convierta en una epidemia grande, y ni hablar de una pandemia, ese número tiene que estar por encima de 1, punto. Y el Nipah, al menos por ahora, no llega ni a la mitad. Y si el número no es suficiente, vean este gráfico. Es que la imagen habla por sí sola. La barrita del Nipah es diminuta comparada con los monstruos que fueron el SARS-CoV-2 original y, bueno, ni hablemos de Omicron. O sea, simplemente no juegan en la misma liga en cuanto a capacidad de esparcirse. Bien, ¿y por qué es tan poco contagioso? Hay varias razones biológicas muy claras. Como dijimos, necesita un contacto súper cercano. No viaja por el aire en partículas finas.
Pero aquí viene un factor que es, la verdad, clave. Piensen en esto. Con Nipah, una persona es más contagiosa cuando ya está muy enferma. Generalmente en una cama de hospital, sin poder moverse. Esto, aunque suene duro, actúa como una especie de freno natural a su propagación. Totalmente diferente al COVID, que se contagiaba incluso antes de tener síntomas fuertes. Ahora, que el Nipah no parezca ser la próxima pandemia hoy, no quiere decir que el mundo esté de brazos cruzados. Para nada. De hecho, las lecciones que nos dejó el COVID-19 han hecho que todos se pongan las pilas para lo que pueda venir. Un ejemplo clarísimo es la carrera por la vacuna. Hay organizaciones como CEPI, que de hecho se fundó antes del COVID, que están invirtiendo cientos de millones de dólares. Y ya hay resultados prometedores, ¿eh? Por ejemplo, la vacuna de la Universidad de Oxford, que usa la misma tecnología que su vacuna para el COVID-19, ya está en ensayos avanzados con humanos. El objetivo final es súper ambicioso, la misión de los 100 días, que busca poder tener una vacuna lista en poco más de 3 meses si surge una nueva amenaza. Pero ojo, no todos son vacunas. La estrategia es mucho más inteligente y completa. Se le llama una sola salud. La idea es súper lógica. Si quieres proteger a los humanos, tienes que proteger también a los animales y al medio ambiente. Todo está conectado. Esto incluye cosas muy prácticas, desde educar a las comunidades para que eviten riesgos, hasta mejorar el diseño de las granjas, y algo fundamental, vigilar el genoma del virus todo el tiempo para cachar cualquier mutación peligrosa al momento. Y creo que esta frase lo resume todo a la perfección. El mundo de 2026 está mejor preparado para detectar y responder que el de 2019, pero el virus Nipah no deja margen para el error. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, aprendimos la lección y nuestros sistemas son mejores, pero con un enemigo tan letal no nos podemos permitir ni el más mínimo descuido. La vigilancia tiene que ser permanente. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? El peor enemigo es confiarse, porque los virus hacen algo muy bien, mutar. Así que la pregunta que nos quita el sueño a todos es, ¿qué tendría que pasar, qué evento inesperado podría cambiar las reglas del juego y convertir al Nipah en esa amenaza global que hoy por suerte no es? Los científicos tienen en la mira 3 escenarios de pesadilla. El primero, el peor de todos, que una mutación le dé la habilidad de viajar por el aire en aerosoles, como el COVID. El segundo, que evolucione y aprenda a contagiarse cuando la gente todavía no tiene síntomas o son muy leves. Y el tercero, que empiece a circular en silencio en una zona con poca vigilancia médica, dándole tiempo y cancha para mutar a sus anchas. Esto es literalmente una carrera contra el tiempo entre nuestra ciencia y la evolución del virus. En conclusión, el virus Nipah, tal y como lo conocemos hoy, no tiene las características para causar una pandemia como la del COVID-19. Su propia letalidad, por más irónico que suene, es su freno. La ciencia está haciendo su parte, nos está dando herramientas para prepararnos. Pero la verdadera pregunta, la que nos llevamos a casa, va mucho más allá del Nipah. Y es si como sociedad global vamos a mantener la inversión, la vigilancia y la cooperación para estar listos no solo para lo que este virus es hoy, sino para lo que podría llegar a ser mañana o para la próxima amenaza que inevitablemente llegará.